Vamos a orar al Señor y luego vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Padre nuestro, queremos agradecerte una vez más por ser el Dios que eres, único, todopoderoso, soberano, y por ser un Dios misericordioso en que tu bondad se ha desplegado y especialmente se desplegó sin límites hace casi 2000 años allí en el Calvario. Te damos gracias por enviarnos a tu Hijo único, como dijo el ángel a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y te damos la gracia, nuestro Padre, que enviaste a tu Hijo, tu único, con el propósito de dar su preciosa vida por pecadores que no merecemos nada, al contrario. Así como dice también tu palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, nuestro Dios, por darnos tu libro, que ahora queremos leer para nuestro beneficio espiritual. Tú conoces a cada uno de nosotros, tú conoces nuestros pensamientos, nuestra condición espiritual delante de ti. Rogamos, nuestro Padre, que nos hables, que te rogamos, nuestro Dios, que tu gracia se despliegue de tal manera que muchos más te conozcan tu obra que has hecho para nuestro beneficio eterno. Te damos gracias y encomendamos a ti esta reunión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Yo sé que la gran mayoría de vosotros habéis venido para presenciar un acto que está enseñado, explicado en el único libro que es la palabra de Dios que tengo en mis manos. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. Y como creyentes tenemos que hacer siempre el esfuerzo por cumplir lo que Dios ordena. Así que explicaré un poquito de bautismo más tardecito, después de dar otras explicaciones antes. Porque, por supuesto, que hay diversidad de conocimiento respecto a esto que vamos a ver. Lo que yo haré después es explicar lo que pensamos los creyentes, que es lo que Dios quiere que hagamos. No se trata tampoco de imponer nada. Este es un lugar de reunión, nada más. Aquí aprendemos, aquí enseñamos y aquí convivimos como hermanos, los que gozamos de la comunión de esta iglesia aquí congregada. Así, no voy a leer todo el pasaje, es un poco extenso, pero hay un libro en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Voy a dar una explicación bastante simple. Los creyentes la saben muy bien, pero por si acaso, por si es posible encontrar a alguien aquí que a lo mejor esto sea un poco novedoso. Pero este libro es palabra de Dios. No hay otro libro que es palabra de Dios. Hay una cantidad de libros que hablan de la palabra de Dios, pero lo que está aquí escrito desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. No hay forma de conocer a Dios, no hay forma de conocer sus planes, sus propósitos eternos, sino a través del libro. Aquí Él se revela, aquí le conozco, aquí sé lo que Él quiere de mí. Así, entonces hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles. El Nuevo Testamento comienza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos viene después.
Después hay una serie de cartas apostólicas, epístolas, así llamadas, donde los apóstoles, mayormente Pablo, escriben a las diferentes iglesias locales de aquel entonces, explicando, por supuesto, qué es lo que Dios revela. El libro de Hechos de los Apóstoles tiene una diferencia con los demás, si usted lo lee después en casa, si tiene Biblia, porque Hechos de los Apóstoles, en cierto modo, lo escribe Lucas, que escribió el Evangelio. Para Lucas, explicando, es como la continuidad del Evangelio que escribió. Ahora, Hechos de los Apóstoles lo que nos muestra es el inicio o los comienzos de lo que nosotros llegamos a conocer como el cristianismo o la iglesia. Así que el origen de la iglesia, el comienzo más bien de la iglesia, el comienzo del cristianismo, la expansión del cristianismo a través del mundo entero comienza en Hechos de los Apóstoles. Y eso en obediencia al mandato del Señor, Marcos 16 o Mateo 28, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. O Mateo dice, ir por las naciones, hacer discípulos a todas las naciones, y ahí tenemos esta ordenanza, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es Mateo 28. Les cito estos textos, unos pocos, para que podáis entender, si es que no lo he escuchado antes, que lo que debemos hacer es lo que Dios nos enseña que hagamos. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, lo que uno ve, no lo ve los evangelios, sino lo ve la ordenanza del Señor, como ya cité el texto, pero al llegar a Hechos de los Apóstoles, tenemos a personas que obedecen el mandato del Señor. ¿Cuál es? Bautizarse. Entonces, hay varios mencionados. Hay uno de ellos que es bastante conocido por los hermanos, así que de él voy a hablar un poquito. Y se trata de un hombre de Etiopía, le conocemos como el etíope. El etíope, el eunuco así llamado en esta escritura, es funcionario de una reina de Candace, y por lo que dice uno puede entender que sería una especie de ministro porque estaba a cargo del tesoro de la reina o de aquel imperio, aquel reino de aquel entonces en Etiopía. Pero por alguna razón que desconocemos, este hombre ha viajado de Etiopía a Jerusalén, a la tierra de Israel. Ha ido al templo, todavía está en pie, el templo destruido por los romanos en el año 70. Pero él viaja, hace este largo viaje, y seguramente por los antecedentes que uno pudiera recopilar, este hombre posiblemente haya sido un prosélito. ¿Qué es lo que era un prosélito? Era un hombre que, no siendo judío, no habiendo nacido como judío, era en este caso el etíope, pero hacen, por así decirlo, se hacen judíos. Voy a usar ese lenguaje. Pero este hombre viene regresando ya de Jerusalén. Viene en su viaje de regreso a Etiopía. Y aquí comienza nuestra historia entonces. Doy eso para no leer demasiado extenso el pasaje. Entonces voy a resaltar un par de puntos. Y el primero de ellos es, iba a decir el esfuerzo, pero para Dios no hay esfuerzo. Lo primero que quiero mostrarles es que Dios constantemente está mostrando su interés por el ser humano. Y en este caso, el interés de Dios es que le conozcamos a Él. Eso no quiere decir que Él no nos colme de otras bendiciones, pero la bendición más grande, que va de acorde con la necesidad más grande que tiene el ser humano, tiene que ver con mi condición delante de Dios. Soy pecador, nací de padres pecadores y de por vida hemos practicado el pecado. Usted dirá, pero los pecadores no serán aquellas personas que han hecho cosas pero malas, 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 malas. No, no, porque
Dios dice en su palabra, en la epístola a los Romanos, Él dice, todos pecaron. Y si Dios dice todos pecaron, es porque todos pecaron. Y si todos pecaron, dice Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no puedo alcanzar la presencia de Dios al partir de este mundo. Entonces, el punto que quiero desarrollarles un poquito es mostrarles la intervención divina constante, una intervención permanente, una intervención que es producida en Él solo por amor. Aun cuando somos pecadores, Dios nos ama. Puede ser contradictorio, ¿verdad? Uno ama a las personas buenas o que son buenas contigo y Dios ama a esas personas. Pero no. Entonces Dios en su bondad, en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él interviene para que nosotros le conozcamos. Y esto es lo que hace con el etíope. Di toda esta introducción para decirle que Dios está interviniendo y quiere intervenir en la vida de un ser humano como este hombre que está aquí, el etíope, en Hechos capítulo 8, pero no lo lean, no, todavía. Entonces, lo que hace Dios es intervenir para que este hombre conozca realmente al Señor. Así Dios ha intervenido en las vidas nuestras. Así Dios intervino en mi vida hace casi 60 años, que le conozco. Entonces, conocer el libro de Dios y conocer a Dios y saber lo que Él hizo por mí. Y eso es lo que quiero mostrarles. Entonces el etíope viene regresando desde Jerusalén, desde el templo, va a su tierra y en esos instantes y él viene leyendo en su carro, alguna comitiva grande, era un hombre importante, por lo tanto podía haber sido una comitiva. Pero él viene leyendo. ¿Y sabe lo que viene leyendo? Viene leyendo la Biblia, pero no como este libro, porque la imprenta después hizo esto. Él viene leyendo un rollo del libro, un rollo, pergamino. Y es el rollo del libro, el que viene leyendo el rollo, ellos envolvían los rollos de esa forma, y él viene leyendo al profeta Isaías. Eso viene leyendo. Lo puede leer usted en casa, profeta Isaías. Busque al profeta Isaías. Y viene leyendo al profeta Isaías. Hasta ahí no tiene nada de extraño. ¿Dónde viene lo extraño para nosotros? La intervención de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios envía un ángel, no a ese hombre, sino que envía un ángel a uno de sus discípulos, no de los 12. Los 12 ya fueron llamados apóstoles. Dejamos a Judas a un lado. En todo caso serían 11, pero después viene Pablo. En todo caso, este de quien les hablo se llama Felipe. No era parte del grupo de los 12, pero era un seguidor, un discípulo, un predicador del Evangelio, un enseñador de las Escrituras. Y este hombre, Felipe, recibe la visita. Yo no sé, no he visto nunca un ángel, no sé cómo son, pero este hombre recibe la visita de un ángel y el ángel le dice que vaya al desierto. Extraño, ¿verdad? Sí, los caminos del Señor son extraños. Extraño como llega a nosotros. Extraño como habla a nosotros. Extraño como se preocupa de nosotros muchas veces. No sabemos. Y entonces el ángel le dice a Felipe y Felipe va y obedece. Entonces el primer punto que quería mostrarle es este. Dios interviniendo para que los seres humanos, sus criaturas, vivimos lejos de Él, aunque a veces nos tratamos o intentamos acercarnos a Él, pero la vida nuestra, muchísimas veces, Dios no entra en nuestros planes. Aquí viene este hombre. Y entonces en Hechos 8:26, el ángel habla a Felipe y le dice, ve al desierto, al camino, etc. Y va Felipe. Y allí se encuentra con esta comitiva. Allí se encuentra con este carro. Se acerca al carro y escucha.
escucha que viene un hombre leyendo, viene alguien leyendo. Y viene leyendo al profeta Isaías. Eso es lo que dice aquí. Incluso dice el pasaje que lee: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia a su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es lo que viene leyendo. Viene leyendo una porción, un pasaje, como acabo de leer, que corresponde al profeta Isaías. Y entonces Felipe le hace una pregunta. Se acerca al carro, escucha lo que lee, y entonces Felipe le pregunta a este hombre: ¿pero entiendes lo que lees? Esa es la pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Hay muchas personas que confiesan que leen la Biblia y no entienden nada. Eso es chino para mí, dirá alguien. Espero que no haya alguien aquí que hable algún tipo de chino. Pero este hombre, es Felipe, viene leyendo al profeta Isaías y no entiende nada. Entonces Felipe le pregunta al etíope, le dice: ¿pero entiende lo que lees? Y el etíope le dice: pero no, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? O sea, el hombre está reconociendo: no entiendo nada de este libro, que es un libro de Dios, que Dios lo escribió, no entiendo nada y necesito, por tanto, que alguien me enseñe. Usted no necesita que alguien le enseñe. La primera vez que escuché el Evangelio, año 63, la primera vez que escuché este mensaje, me pareció extraño. No entendí nada. Y seguí escuchando, hasta que logré, por la gracia de Dios, realmente entender qué es lo que Dios quería, qué quería enseñarme, qué es lo que pretende Dios conmigo, qué es lo que Dios quiere con el ser humano que Él mismo creó. Y entonces, primero que nada, en este punto es señalarles que hay una necesidad de este libro, que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Es Dios quien habla aquí, no les parezca extraño. ¿Hay cosas difíciles de entender? Sí. El apóstol Pedro reconoce en su segunda epístola, reconoce que los escritos de Pablo hay cosas difíciles de entender que algunos tuercen. Sí, estamos de acuerdo, hay cosas difíciles de entender. Pero este libro es para el ser humano, es para usted. Es Dios que le habla. Habrán diferentes lugares llamados iglesia, habrán diferentes formas de hacer las cosas. Algún día tenemos que rendir cuenta al Señor de aquello. Pero, amigos, este libro es Dios quien le habla. Eso es lo que hay que entender. Así que la necesidad más grande que tiene el ser humano es entender, escuchar, leer la palabra de Dios. El mismo Señor dijo en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra. ¿Quién dijo eso? Cristo. 5:24, lo puede leer en casa. Cristo dijo el que oye, ni siquiera dijo el que lee, porque habría personas que no saben leer a lo mejor, o personas que tal vez tienen una ceguera, no sé. Pero el Señor dijo el que oye mi palabra, no la palabra de alguna iglesia así llamada. No mi palabra, no lo que yo puedo decir. El Señor dice el que oye mi palabra. La palabra de Cristo, Cristo es el Hijo eterno de Dios, es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Creemos en un Dios trino. Creemos que Dios existe y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas. Y el bendito Dios nuestro un día envió a su Hijo al mundo. Y cuando lo envía al mundo,
Y le dice el ángel a María, y llamará su nombre Jesús, Josué, Jehová salva, o Dios salva, o el Señor salva, eso significa, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro Salvador, hay un solo Salvador, hay un solo camino a Dios y a su presencia por la eternidad. Juan 14:1, el Señor dijo, 14:6 en realidad, pero es parte de ese pasaje. En Juan 14, en el aposento alto, el Señor dijo, yo soy el camino. Eso dijo. Y Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Hay un solo camino al Padre. Hay un solo camino a Dios. Y si no lo usa, jamás será de Dios. Esa es la verdad. En otra forma de explicar aquello mismo, el Señor en un momento dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de una condenación eterna que pende sobre todo pecador que rechaza a Dios. Entonces, el etíope, como nosotros, tenemos la gran necesidad de conocer su palabra. Hay otro punto que quisiera, o otras verdades que quisiera llamarle la atención. Porque el etíope que está escuchando y que el apóstol Juan le pregunta, ¿pero entiendes lo que lee? Entonces el etíope invitó a Felipe, invitó a Felipe para que subiera al carro y se sentara con él y le explicara. No sé si alguna persona me ha invitado a mí a su casa para que le enseñe la palabra de Dios. Es posible, ya no lo recuerdo ahora. Pero no es muy a menudo que una persona diga, oye, quiero aprender de Dios, ¿me puedes enseñar? Voy encantado, voy encantado. Por supuesto que sí. Enseñar de Dios, enseñar la palabra de Dios, enseñar el camino de salvación, leer la palabra de Dios con alguien y decir, esto es lo que Dios dice, Dios dice, Dios dice, no yo, no la iglesia, es Dios. Y entonces Felipe, por supuesto, sube al carro y entonces el etíope le hace la siguiente pregunta a Felipe, porque la porción que venía leyendo ya se la leí, Isaías. Y entonces Felipe, o perdón, el etíope, hace una pregunta a él y le dice a Felipe, ¿a qué se refiere? ¿De quién dice esto el profeta? Como oveja a la muerte fue llevado. ¿De quién está hablando? El profeta Isaías está escribiendo. Y cuando llega esta porción y dice esto, ¿de quién habla? ¿Quién es esa persona que va a ser llevado a la muerte como una oveja al matadero? Una oveja que será sacrificada. ¿A quién se refiere el profeta? ¿El profeta está hablando de sí mismo? ¿Isaías está escribiendo acerca de sí mismo o está escribiendo acerca de otro? Y Felipe comienza, dice que Felipe le da la respuesta. Para eso fue llamado Felipe. Felipe es un hombre dotado por el Señor con esta capacidad de enseñar la palabra de Dios. La Biblia le llama dones. Así que lo más probable, y se llamaba Felipe el Evangelista. Así que era un hombre que conocía la palabra de Dios y que sabía lo que tenía que enseñar. Y el pasaje que leía, ya lo leí, ¿verdad? ¿A qué se refiere, dice el etíope a Felipe? ¿De quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de sí mismo? ¿Está hablando de otro? ¿A qué se refiere? ¿Quién es aquel que muere como una oveja, inocente oveja? ¿Quién es aquel que es llevado como oveja al matadero? ¿Quién? Esa es la pregunta. Esa es la duda que tiene
el etíope. ¿Usted sabe a quién se refiere? ¿Quién es llamado en las Escrituras el Cordero de Dios? Uno solo. Y quien dijo esas palabras fue Juan el Bautista al inicio del Evangelio de Juan. Cuando vio al Señor, tal vez de lejos, Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Juan el Bautista dijo, he aquí, señalando a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? ¿Ángeles? No. ¿La iglesia? No. ¿El agua del bautisterio? No. ¿Quién me limpia de mis pecados? ¿Quién puede borrar todos mis pecados? ¿Quién puede hacer de mí, pecador perdido, una persona limpia delante de Dios, aceptable a Él? ¿Quién? Hay uno solo. Y sabe, Juan le llamó el Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. Cuando el Señor, estando aquí en la tierra, los evangelios, en una oportunidad hablando de sí mismo, se llamaba el Hijo del Hombre. Y él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces, ¿por qué murió? Porque eso es lo que Isaías está hablando. Como oveja a la muerte fue llevado. Como oveja a la muerte fue llevado. ¿Por qué? ¿Él fue llevado a la cruz? Sí. ¿Por qué fue llevado a la cruz? ¿Por la maldad del mundo de aquel entonces? Bueno, son responsables delante de Dios por lo que hicieron. ¿Por qué? Fue entregado por Judas. Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Sí, puede ser, dirá usted. Ah, fue entregado por los judíos, el Sanedrín, a Pilato. Y Pilato lo llevó a la cruz. Puede ser, es cierto. Pero la verdad profunda no es esa. ¿Sabe cuál es la verdad profunda? Dios. Dios entregó a su Hijo. Vino al mundo, se hace hombre, toma forma humana sin dejar de ser Dios, porque allí en la cruz del Calvario, Dios cargará el pecado nuestro en él. El apóstol Pedro escribe su primera carta de 12 epístolas. En la primera, el apóstol Pedro, refiriéndose a Cristo y su muerte en la cruz, él dice, él mismo, Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fue desamparado de Dios. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay tinieblas sobre la tierra a las 12 del día. Por 3 horas duran las tinieblas y se escucha la voz del Hijo de Dios clavado en una cruz, una corona de espinas en su cabeza. Y en unos instantes él exclama de esa forma, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo, creyente en Cristo, puedo confesar con mucha gratitud que fue por mí que Dios lo desamparó, porque Él llevó mis pecados en la cruz del Calvario y Él sufrió por mí. Él no cometió pecado, no, Él es sin pecado, pero Dios, el profeta Isaías dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Dónde están sus pecados? Los míos, Cristo los llevó y pagó el precio por esos pecados. Él borró, estoy usando terminología bíblica, Él limpió su sangre preciosa, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. ¿Cree esa verdad? Esa verdad de la que creyeron hace un tiempo atrás las 7 personas que se van a bautizar. Y entonces el etíope que viene
leyendo al profeta Isaías, pregunto, ¿quién? ¿A qué se refiere? ¿Quién es llevado como oveja? ¿Quién es llevado como oveja? Hay varios términos que se usan, figuras del lenguaje humano, que se usan para referirse a la persona de Cristo como nuestro Salvador, como la obra que Él hizo en la cruz. Yo cité algunos textos. Yo soy la puerta. En Juan 10 también, donde sale ese texto, en el Evangelio según Juan y el capítulo 10, el Señor dijo, ah, yo soy el buen pastor. Así se llamó. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que quien muere en la cruz hace 2000 años fue el Hijo de Dios hecho hombre, llevando en su cuerpo pecados que no cometió, sino que los nuestros. ¿Cuándo recibo el perdón de mis pecados? Cuando creo esa verdad. Cuando habiendo oído un mensaje como este, finalmente Dios abre mi corazón, mi entendimiento, y puedo darme cuenta, reconocer, sí, yo merezco el infierno eterno, pero el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que hay que predicar. Eso es lo que el Señor ordenó. Ir por el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Es un mensaje. Significa buenas nuevas. ¿Se acuerda usted, por supuesto, cuando nació Jesús en Belén? ¿Verdad? Ahí están los pastores, guardando las vigilias. Hay 4 vigilias de la noche. Se turnarían los pastores para cuidar los rebaños de todos ellos. Y de repente aparece, no sé, una luz grandiosa y un ángel apareció. Un ángel. Después aparecen varios más. Pero aparece uno y dice, os doy nuevas de gran gozo. Eso es el Evangelio. Esa es la definición de Evangelio. El ángel, que la palabra ángel es evangelio, es el mismo vocablo, significa mensajero, nada más. El ángel es un mensajero. Y el ángel trae mensajes de Dios, como a Felipe. Y trajo el mensaje a los pastores. ¿Cuál es el mensaje? Traigo nuevas noticias, traigo buena noticia que serán de gran gozo, producirán gran gozo. Gran noticia, ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay otro Salvador. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, en el cual podamos ser salvos. Le pregunto si usted goza ya de la salvación de su alma. Bueno, estoy trabajando en ello, podrá decir usted. Bueno, estoy perseverando para ver si Dios me salva. Y yo creo que me va a salvar porque estoy haciendo una serie de obras que son calificadas de buenas. Habrá muchas formas de pensar, humanamente hablando. Pero la Biblia dice que la salvación no es por obra. Efesios, capítulo 2, el apóstol Pablo escribe, somos salvos, la salvación nuestra que gozamos, y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios, solo el amor de Dios, lo que Cristo hizo. Si yo creo que Cristo murió por mí en mi lugar, soy salvo. ¿Lo merezco? Para nada. Pero Dios me lo otorgó por gracia, misericordia. Las personas que se van a bautizar. La historia de este etíope, ¿sabe cómo termina? Bueno, va la carreta, no sé, el carro, no sé, la comitiva, y de repente el etíope dice, aquí hay agua, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y por qué está pidiendo ser bautizado? Qué extraño. Perdón, qué extraño, ¿verdad? Aquí hay agua. Le dice a Felipe que, primero que nada, Felipe tiene que haberle hablado de la importancia del bautismo. Entonces el bautismo tiene la importancia completa de mi salvación. No, Cristo murió por mí para salvarme. El ladrón en la cruz,
Uno de ellos, los dos eran malvados, los dos merecedores de la condenación eterna, pero uno de ellos al final reconoce que Cristo, sí, es el Rey de los judíos. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? No. Usted dirá, no tuvo tiempo. Entonces el bautismo tiene que ver con la salvación. Bueno, en pocas palabras, a ver si puedo explicarles. Jamás vemos personas no salvadas bautizándose. Estuve mirando Hechos de los Apóstoles para mirar este pasaje. Después pensé en Lidia, una mujer vendedora de púrpura de Tiatira, pero está en la ciudad de Filipo, y Pablo va y predica a las mujeres. Y el Señor abre el corazón de Lidia, se convierte al Señor y fue bautizada, ella y su familia. Eso dice la epístola a los filipenses. Perdón, en Hechos de los Apóstoles, no la epístola a los filipenses, pero eso ocurrió en la ciudad de Filipo. ¿Ya? Eso ocurrió en Filipos, una ciudad. Y entonces, después de Lidia, viene un problema y Pablo es apresado con su compañero de evangelización que se llamaba Silas o Silvano, y ambos van a la cárcel y son maltratados, castigados duramente, pero a la medianoche ellos se ponen a cantar. Tienen que haber cantado muy bien, no sé. Y se pusieron a cantar. Los dos presos, con sus espaldas todas lastimadas, con sus pies en el cepo, ahí están más adentro de la cárcel. Ahí están cantando, llorando, y los presos los oían. Y de repente, todos somos expertos en terremotos, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, nos gustan los terremotos, me encantan. No, no, seguimos arrancando, ¿verdad? Yo viví el del año 60. Era un niño, por supuesto. 50 años después viví el de hace poco, febrero, ¿verdad? 2013. Ahí viví el segundo terremoto. Siempre tuve la idea de que el terremoto que tuvo su epicentro en Valdivia, pero que el Lota fue fuertísimo también, siempre yo quedé en la retina que ese terremoto fue más fuerte que el que vivimos 50 años después. El del año 60 fue más fuerte. Y ahora la ciencia que había investigado me dice, Juan, tienes razón, es cierto, estás en lo cierto. Ese fue más fuerte, ¿verdad? Bueno, hubo un terremoto en Filipo y la cárcel se mueve y la cárcel parece que se va a caer y las puertas se abren y el cepo se abre y las cadenas se cortan y el carcelero romano, funcionario por supuesto romano en Filipos, está en su casa durmiendo, que está al lado, nos parece que está al lado. Y entonces él dice, lo primero que se imagina, ¿qué es? Los presos huyeron. Se aprovecharon estos presos, porque a veces los presos huyen, ¿no es cierto? Sí. Así que estos presos tienen que haber huido. Va a mirar y cree que se han huido, entonces saca su espada y se la pone en el vientre como buen soldado romano y dice, he faltado a mis deberes, soy un desastre, no cuidé a los presos y me quito la vida. Pero, aquí hay un pero, Dios interviene. ¿Dios interviene o interviene? Por supuesto. ¿Y cómo intervino Dios? Pablo le dice, no te aquí. Nadie ha escapado. Él no lo puede creer. No puede creer que estos presos malvados, ninguno escapó, aprovechando la oportunidad. ¿Y sabe qué es lo que hizo ese hombre? Hizo una tremenda pregunta. ¿Sabe qué está ahí? Mire el texto precioso. Que le preguntan a Pablo y Silas,
va dentro de él, lleva luz, se tira a sus pies y pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? Del infierno, de la condenación eterna. No, salvo de morir de ahí, no, ya había sido salvado de eso. Porque Pablo le dijo, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. No te hagas daño, no te hagas daño. Y ese hombre reconoce que la misericordia de Dios detuvo la mano para no quitarse la vida. Y ese hombre creyó. Pablo le predicó el evangelio. Esa misma noche él se bautizó con todos los suyos. ¿Ve? Todos los creyentes se bautizaron. Todos los creyentes. Todos eran adultos. Todos habían escuchado el evangelio y todos lo habían creído. El evangelio es lo único que es de Dios. Es un mensaje que proviene de un corazón. Y es para que usted conozca que Dios ha hecho para que usted disfrute de la vida eterna, para que usted disfrute de la presencia de Dios por la eternidad. ¿Cómo es el cielo? No sé. ¿Qué voy a hacer en el cielo? No sé, pero voy a estar allí. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando prepare lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dijo Cristo, vosotros también estéis. Si parto ahora a la eternidad, o mañana, o en un mes más, o en un año más, qué gozo estar en la presencia de Dios. Conocer al Señor, a mi Señor, que está a la diestra de Dios Padre, conocerlo a Él por primera vez, verlo en su gloria. ¿No es grandioso? ¿No quiere ser salvo usted? El bautismo no tiene que ver con la salvación. La salvación la procuró Cristo en la cruz. El bautismo no salva a nadie. Lo que ustedes van a ver es a 3 hermanas y 4 hermanos que van a meterse al agua y que un hermano de la iglesia lo va a bautizar, es decir, lo va a sumergir, lo va a sacar. Así es, así es. El bautismo por inmersión o sumersión, están los dos vocablos allí, son vocablos directamente sacados del griego, que significa teñir, puede ser, tiene otro significado que se usaba mucho en el lenguaje de aquel entonces. Así que no hay nada de extraño. ¿Qué significa esto? ¿Mis pecados van a ser limpiados? No, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no el agua. ¿Y entonces por qué me se bautizo? Porque el Señor lo ordenó. Porque el Señor dijo hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. Así que una persona se bautiza en obediencia a un mandato del Señor. Es un testimonio claro de su fe en Cristo. Esa persona no es salva ahora, esa se convirtió hace un año, hace 10 años, no sé. No preguntamos eso a algunos con los que conversamos. Están todos los 7 aquí, creo. Veo sus rostros. Yo sé cuando yo me convertí al Señor. Y meses después, año 64, me bauticé. O me bautizaron. 17 años. No me puedo olvidar. Para nada. El bautismo no cambió mi vida. Fue meses antes que Dios cambió mi vida por haber creído en su Hijo. Cuando me bauticé, estoy diciendo en un acto sin palabras, soy hijo de Dios ahora. Bueno, cuando creí, soy salvo. Soy un hijo de Dios y lo demuestro públicamente. Y quiero vivir en novedad de vida, o ya estoy viviendo, porque eso es lo que significó cuando Cristo murió.
¿Sabe que el bautismo claramente es un acto que identifica con la obra de Cristo? Cristo murió. La persona que es llevada al agua está indicando que él ha muerto con Cristo. Cuando Cristo murió, yo morí al pecado con él. Es sepultado. Cristo fue sepultado. La persona que es bautizada es sumergida y desaparece por breves milésimas de segundo bajo el agua. Símbolo de sepultura. Ve que es una identificación con la obra de Cristo. Y finalmente la persona es sacada del agua. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día, domingo por la mañana. Él resucitó de entre los muertos. Los ángeles dijeron a María Magdalena: ¿a quién busca? No está aquí, ha resucitado, como dijo. Ha resucitado. El creyente en Cristo no resucita ahora, no muere ahora, no es sepultado ahora, no, cuando Cristo. Pero al creer ya se identifica con Él y cuando se bautiza está mostrándole a todos: yo soy una persona salvada por la gracia de Dios. Cristo murió por mí. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio, te damos las gracias por la obra de Cristo, tu Hijo, en la cruz del Calvario. Él murió para salvar los pecadores. Y lo único que tú pides, nuestro Dios, mediante el mensaje de salvación, lo que tú pides, lo que tú enseñas, que el pecador crea esta verdad. Crea esta verdad. El etíope pregunta a Felipe: ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe responde: si crees, sí, claro, puedes hacerlo. Te damos gracias por los creyentes que ahora manifiestan su fe en Cristo, que ahora testifican su fe en el Señor. Que tú les bendigas en su vida cristiana. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo está el audio? ¿Bien? ¿El audio sí? No sé, ¿se escucha? ¿No? ¿No? Ahora, Sí, ahí sí. Muy bien, vamos entonces a entonar la primera estrofa y el coro del himno 308, mientras ya ingresa nuestra primera hermana. Yo quiero obedecerte, Jesús mi Salvador, llena y según tu ley, Señor. Sé que a tú me ayudes, tu rostro a ensalzar, y en novedad de vida continuamente andar. Hermana María Teresa Iturra, desde pequeña has escuchado el Evangelio que habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndolo creído, habiéndolo aceptado, sabiendo que es el único camino de salvación, has confesado a el Señor como tu único Salvador, has pedido ser bautizada cumpliendo el mandato del Señor. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así la fe demuestro que solo está en Jesús, que yo en él he muerto,
al mundo por tu cruz. Tu nombre a ensalzar. Tu nombre a pedir. Hermana Rocío Prats, también desde niña has escuchado el Evangelio, has escuchado el camino de salvación, lo has creído, lo has aceptado, la obra del Señor en la cruz del Calvario en favor del pecador. Has pedido ser bautizada como testimonio público de que mueres a la vida anterior y naces a una nueva vida. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al mundo yo. Sujete la mano para abajo para que se moje. Sujete la mano. Hermana Mónica Soto, quienes le conocemos sabemos que acompañando a su hijo ha asistido a las reuniones, ha escuchado el Evangelio, lo ha creído, lo ha aceptado. Eres salva porque has confesado al Señor Jesús como tu único Salvador y has pedido ser bautizada, obediente al mandato del Señor. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En novedad de vida. Hermano Rodrigo Sepúlveda, habiendo asistido a reuniones de predicación del Evangelio, acompañando a su hija, su esposa, has creído el Evangelio, has aceptado al Señor como tu único Salvador. Por lo tanto, has sido obediente y has pedido ser bautizado, obedeciendo el mandato del Señor. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces en tu red. Hermano Alejandro Geldres, habiendo asistido al local a escuchar el Evangelio
acompañando a tu esposa Carolina. El Señor ha obrado en tu corazón. Has creído el Evangelio, has creído la obra de salvación. Por eso has pedido ser bautizado como testimonio público de tu fe en el Señor. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos con el 309. Yo vivía en el... Hermano Leandro Sepúlveda, has asistido a reuniones de jóvenes de predicación del Evangelio, acompañando a tu madre, a tu hermana, que ya han confesado y han dado testimonio en bautismo. Y tú el día de hoy, junto a tu padre que ya ha sido bautizado, has pedido también ser bautizado, muriendo a este mundo y naciendo a una vida nueva, confesando que ya no perteneces al mundo anterior, sino a una nueva vida. Padre, por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tuve el corazón muy... Hermano Philip. Hermano Braulio Cabrera, sabemos que desde el vientre de tu madre has escuchado el Evangelio y lo has creído. Has aceptado al Señor como tu único Salvador. Ya has pedido ser bautizado, dando testimonio público de tu fe. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos hasta el final del 309. Es la sangre. Don salva. Onda feliz del mundo ya. Antes